Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, hago este pequeño video para poder pensar un poco algo que me llamó la atención en una pequeña conferencia de Lacan. Me gustaría leérselos para poder pensar un poco en relación al tema del sufrimiento y al tema de, como a veces decimos cotidianamente, las marcas que nos tienen, por así decirlo. Y leí una frase que la pueden encontrar en la conferencia que da Lacan que se llama Mi enseñanza. No sé si ahora se sigue editando, pero en una parte dice algo que me gustó mucho, que me llamó mucho la atención y los quería compartir un poco con ustedes. Eh, Empieza por citar a Heidegger diciendo que el hombre habita el lenguaje. Y en relación a esto dice, cito, quiero decir que el lenguaje está antes que el hombre, lo que es evidente. No solo el hombre nace en el lenguaje, exactamente como nace en el mundo, sino que nace por el lenguaje. Esto más allá de lo que uno pueda pensar en relación a lo que siempre decimos y lo que siempre repetimos, que ya sabemos que el sujeto nace en el otro, que el deseo es el deseo del otro, no quiero en este sentido ser repetitivo, pero me gustó un poco la idea también de remarcar que el sujeto, o bueno, podemos decir todos nosotros, nacemos de alguna manera por el lenguaje. Esto es una frase o es una idea, me parece, muy potente y muy interesante para que podamos pensar de dónde viene esta cuestión de la angustia o por qué se produce la idea incluso como decimos a veces cotidianamente, los traumas o las marcas que nos atraviesan. Sobre todo para poder pensar el problema del sufrimiento, ¿no? Entonces, pensaba el hecho de que la idea de que nosotros, bueno, de que el sujeto nace en el campo del otro, que es hablado, que es deseado, pero no solamente eso, sino que nos otorga la posibilidad de ser algo para el otro, la posibilidad de ocupar un lugar, como dice Lacan en este texto, en el mundo. Lo que podemos pensar es que, bueno, siempre es un lugar o es una respuesta fallida, es decir, nos otorga la posibilidad de ser en un lugar, pero por otro lado, esa posibilidad de ser en ese lugar siempre yerra, siempre nos deja de alguna manera truncos. Eh, y por otro lado, pensaba que a veces, muchas veces se utiliza cotidianamente la palabra trauma, con la que a veces los psicoanalistas nos peleamos bastante, para, sobre todo para despegarnos un poco de la idea de haber tenido un trauma en algún momento pasado. Pero también si queremos jugar un poco con la palabra, pensaba que de alguna manera el trauma, si se quiere, el único trauma del cual podemos hablar o del cual podemos analizar es el trauma del lenguaje. Es decir, ese trauma que nos tuvo, que nos tiene, por así decirlo de alguna manera, que nos da la posibilidad de ocupar un lugar en el otro, un lugar que de alguna manera pensamos que es siempre privilegiado. He ahí el problema neurótico por excelencia, pero que a la vez nos otorga la posibilidad de ser. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña reflexión. Y bueno, si tienen preguntas o dudas me pueden consultar. Les mando un saludo grande.